El Hospital Country 2000 presenta. Bienvenidos a otro episodio de Copas Vacías, donde aquí siempre tenemos una charla muy amena con especialistas y pues cada vez descubrimos más sobre todos los beneficios, todas las cosas que no tenemos que hacer, hábitos, costumbres o cosas que nos perjudican a nuestra salud. Y es por eso que el día de hoy vamos a también a desmitificar muchas cosas de las cuales queremos hablar con el especialista. El día de hoy tenemos a José Gerardo Gallo Korkowski, que nos va a hablar sobre las hernias en la pared abdominal. Bienvenido, doctor. No sabemos mucho de eso, pero muchas dudas y algunos mitos que nos gustaría desmitificar. Por ejemplo, ¿por qué salen las hernias? Bueno, para definir la palabra hernia, una hernia viene del griego, la etimología, que significa protrusión hacia adelante, ¿no? Entonces, en palabras textuales, es un agujero que puede ser de un orificio natural o de algún orificio que a veces por las mismas cirugías se pueden hacer también. Sale contenido de la cavidad abdominal hacia afuera. Entonces, de estas tenemos que puede haber en la ingle, en la región inguinal, puede haber en la región umbilical, en el ombligo, y también en mujeres es más común en la región femoral, que es abajo de la ingle, es un poco más abajo. Y también epigástricas. Todas estas a veces son primarias y secundarias. Las secundarias son después de cirugías. Al nosotros tener alguna cirugía, cualquier tipo de cirugía, después se pueden hacer estas hernias. Ahorita que comentaba las hernias en la parte femoral, ¿por qué es más común en mujeres? Por el tipo de anatomía, lo que pasa es que en hombres, el descenso de los testículos, por ahí hay un canal y por ahí se pueden pasar las hernias. En las mujeres, como se queda dentro en la trompa, las trompas se quedan en la cavidad abdominal cuando son desde el nacimiento, bueno, en la etapa embrionaria. Eso pasa, por eso es más común que en mujeres el orificio femoral, que es por donde pasa la vena y la arteria femoral, por ahí se salgan este tipo de... ¿Cuál es la hernia más común en su experiencia, que es como que común en las personas? La que más veo en consulta, yo creo que umbilical. Bueno, y inguinal las 12, como que más o menos 50 y 50. ¿Y ahí por qué cree que, o sea, qué le debe? ¿Al que puede, o sea, son por los esfuerzos que hacemos, los sobreesfuerzos? Sí, tiene que ver esfuerzos y tiene que ver también una predisposición genética. O sea, también es una combinación. Ok. Si tu papá, tu mamá o tus abuelos tuvieron un problema de hernia, es probable que lo heredes. Entonces, este problema también es hereditario. Mucha gente no lo sabe, pero sí. Es un término que se llama herniosis, que es un defecto de la colágena. ¿Qué es el colágeno o la colágena? Es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo. Esta proteína es la que forma los huesos, los tendones, los músculos. Y al tener un defecto en este colágeno, hace que el tejido se vaya aflojando de alguna manera. Entonces, todos los días, nosotros le decimos pared abdominal, pero en sí no es una pared es rígida, ¿no? La pared abdominal tiene movimiento, tiene cambios de presiones cuando respiramos, cuando comemos, si nos inflamamos después de alguna comida así muy grasosa o copiosa. Esto hace que también estos movimientos hagan que el colágeno se vaya degradando. Por eso es más común en personas de edad más avanzada. Bueno, conforme vamos creciendo, se van formando las hernias. Fíjense que tenemos el 15%, o sea, hay un 15% de probabilidad que durante nuestra vida presentemos una hernia. O sea, es algo muy común. 15%. O sea, quiere decir que de 100, 15 personas van a tener o van a poder desarrollar una hernia a lo largo de su vida. Súmale que si tú tienes ya que tu papá o tu mamá... Exactamente, es una combinación de factores. No, pues ya. ¿Y cómo te das cuenta que es una hernia? Porque a veces pueden ser muy chiquitas que no se notan o no se sienten. Muy buena pregunta, porque hay veces que puede ser un absceso, puede ser una bolita de grasa que se llama lipomas. Puede ser
alguna infección, otra cosa, pero sí, normalmente dicen una bolita, es una hernia. Ajá. Pues no, de hecho me han llegado a la consulta a veces, tenemos un huesito aquí que se siente como una bolita. Ajá. Dicen, doctor, ya tengo una hernia. No, es el hueso donde termina, se llama apéndice sifoides. Ok. Entonces sí se puede confundir mucho, que no cualquier bolita es una hernia, sino hay que valorarla. Eso se puede hacer también con un ultrasonido o una tomografía abdominal. Digo, lo mejor es explorarla y con un tocar, especialista, ¿no? El paciente y así. Pero tú te das cuenta cuando la bolita se va, o sea, cuando se regresa y luego vuelve al mismo tiempo, o sea, se va para un agujero y regresa, ahí es cuando vas a sospechar más que tienes una hernia. Okay. Usted comentaba hace poco que la responsable de todo esto, pues el colágeno. Sí. Ahorita existe una sobreinformación sobre todos los suplementos alimenticios, ¿no? O sea, incluso yo he hecho como, a ver, me siento fatigada. Antes de cambiar los hábitos, uno como que dice, no, me falta vitamina D. No, es que no tomo el suficientemente calcio o colágeno, etcétera. Entonces voy a cualquier farmacia X o N y me compro mis suplementos sin preguntar siquiera, ¿no? En este caso, usted no dice que es una falta de colágeno. Eso no quiere decir que yo saliendo de aquí corriendo voy a ir a comprarme colágeno, ¿cierto? Cierto. ¿Cómo es que se tiene No es que el colágeno, más bien es nuestra proteína que se sintetiza, bueno, se forma, para no usar tantos términos. Sí, se por favor. forma dentro de nosotros. Cuando comemos carne, toda esta proteína, el mismo, obviamente, desde que nacemos ya tenemos unos genes que van haciendo que estos van a ser el hueso, el músculo, todo eso. Pero no quiere decir que si tomas o comes más colágeno, no vas a desarrollar una hernia. Ok. Eso es, o sea, eso no es... Un mito no. Esa misma, por ejemplo, hay factores externos que podemos modificar ese colágeno, como fumar. Ok. El tabaquismo hace que el tejido del colágeno se haga más, se vaya degradando, y eso hace que tengamos predisposición a hacer una hernia. También falta de vitamina C, que son parte de la cicatrización y nos ayuda para el cuerpo. Pero no es que... Es muy buena esa, porque sí está muy de moda, sí está muy de moda el Suplementarse. Nos suplementamos los mismos como si fuéramos expertos. Exacto, pero no es que si tomas o comes colágeno extra, o sea, los de polvo que venden, no vas a desarrollar una hernia. Sí. Me comentabas hace poco también de los esfuerzos. Sí. También veo muchos pacientes que van al gimnasio, no se cuidan bien, no van llevando una rutina adecuada de ir haciéndolo un poquito más funcional, más que vayan soportando mejor el peso. De poco a poco. Exactamente. A veces hacen el esfuerzo más rápido y eso sí predispone que se haga una hernia. Sí, por ejemplo, eso sí me quisiera como enfocar en la parte de ir a los gimnasios o al CrossFit, que de repente pues sí levantas mucho peso, y también en el caso de las mujeres que de repente queremos creernos de que, ay, sí, yo puedo hacer todo, y cargamos el peso. Esto puede predisponer para que me salga igual una hernia de manera, por ejemplo, en el femoral, en la parte femoral. Sí, si no haces la posición adecuada o el peso adecuado que te toca en ese momento, sí, tenemos debilidades naturales. Ajá. Que son la región inguinal, el ombligo. ¿Por qué el ombligo? El ombligo, ahorita voy a platicar de la región inguinal, pero el ombligo, como estaba antes el cordón umbilical, sí, cuando se cae, se queda un orificio muy pequeño, a veces que no cierra perfectamente, o sea, es un imperfecto que no cierra adecuadamente. Entonces, al no cerrar adecuadamente, uno va creciendo y ese ombligo se va haciendo más grande. Uh-huh. De hecho, en mujeres en el embarazo, eso pasa en un corto periodo de tiempo. El aumento del abdomen hace que haya una mayor presión y ese agujero que estaba muy pequeño, uh-huh, se hace grande, y entonces es cuando sale o protruyen las hernias. Me ha tocado, es muy común en mujeres después del embarazo o durante el embarazo, se haga este diagnóstico de este tipo de hernia del ombligo. En la ingle... ¿Son dolorosas? Perdón. Sí. Les duele al principio del embarazo, les da mucho dolor porque va aumentando la presión, pero luego llega un momento en que el útero supera el ombligo y tapa de alguna manera el ombligo y ya no les duele tanto. Ok. De hecho, me han pedido a veces que en la cesárea se haga la cirugía o
en el parto, que no es lo adecuado luego, sino esperar 6 meses, 1 año, en lo que se acomoda todos los músculos para hacerla. ¿Y en qué momento te debes operar una hernia? Porque he visto personas que dicen, ay, tengo una hernia, pero, ay, no, pues no me duele, o está chiquita, todavía no, después, y lo van prolongando de manera, pues, larga, y entonces nunca se operan. ¿Cuál sería la consecuencia de no operarte una hernia? Se supone que en el momento del diagnóstico ya se debe de preparar para operar, porque efectivamente, como dices, se hace mucha desidia Sí. de que como no hay dolor, Sí. dices, no, pues no me duele, ahí va pasando el tiempo. He tenido pacientes que llegan hacia la consulta en una hernia de 1 centímetro o 2, y en 2 o 3 años llegan con un alien así, o sea, un tamaño bastante grande que se pudo haber hecho, o sea, se pudo haber evitado cuando era pequeña, porque cuando son pequeñas, la recuperación, obviamente la cirugía es mucho más sencilla, y la recuperación es también más sencilla que como cuando llegan ya más grandes, ¿no? Ya están más, es más complicado todo el evento, incluso se pueden estrangular también. ¿Cómo? Entonces, cuando o sea, sucede de un 15 a un 30% de las veces, pueden estrangularse. Eso puede pasar porque el tamaño de lo que sale, que puede ser grasa, intestino, puede ser algún órgano que salga por ese orificio, supera el tamaño del orificio. Entonces eso a veces se llena de líquido, de algún esfuerzo que hacen a veces los pacientes, y entonces estrangula. Es como como si fuera mi dedo, estás apretando, Sí. cambia de color, incluso la piel, y ahí les empieza a doler bastante, y eso se hace una urgencia. Entonces, de hacer algo programado, se hace algo urgente. Entonces, también por eso el mejor momento para operar la hernia es cuando se hace el diagnóstico, al poco tiempo. Se entiende que no tiene que ser al día siguiente, ¿no? Claro. Pero sí programar en ese tiempo, no sé, en un par de meses, ese mismo año en el que se hace el diagnóstico, es lo mejor, digo, para ser más puntual, Más preciso. más preciso en tu respuesta, en la respuesta. ¿Y eso es lo más peligroso de una hernia o qué puede llegar a ser lo más peligroso? Si ¿Se no pueden la reventar? tienes? Sí, ¿no? Sí. Porque yo he escuchado, no es que yo quiera mal informar, porque por eso está el especialista, pero que incluso ha habido muertes porque explota una hernia. Sí. Sí, lo que pasa es que el intestino sufre, o sea, bueno, se estrangula, es como estarlo apretando, y eso se llama isquemia. La isquemia es cuando se pone negro el intestino, y el intestino tiene muchas bacterias. Entonces estas bacterias hacen que se haga todo, o sea, se complica, se hacen abscesos, Sí. y es lo que le llaman peritonitis. Claro. Y se pasan esas bacterias a la sangre, haciendo se llama bacteremia. Cuando ya pasan a la sangre, se complican, sepsis, y entonces se pueden morir de eso, efectivamente. Cuando se estrangulan, eso sí es una urgencia, o sea, sí se tienen que operar ese mismo día o en unas horas para ese momento. Por eso cuando tienen dolor fuerte, agudo, que no se les quita o no se reduce la hernia, en ese momento hay que acudir a un hospital para operar y reparar Sí, claro. ese problema. ¿Y cómo se puede distinguir una hernia de un esguince o un problema muscular o abdominal? Sí, es muy común que, por ejemplo, sobre todo la región inguinal, hay muchísimas patologías que te pueden dar dolor inguinal, y no necesariamente es una hernia, Sí. ¿no? Por ejemplo, un dolor de la cadera o la espalda que a veces se va hacia adelante, puede ser un problema de la columna, un problema de la cadera, y no necesariamente una hernia. De hecho, en la consulta me mandan los traumatólogos, me mandan pacientes pensando, ya descartando que no es la columna ni otra cosa, que pudiera ser una hernia. Y ahí es cuando puedes distinguir entre que si normalmente las hernias, lo más fácil para distinguir en eso es
una bolita, se siente un abultamiento. Ok. O sea, como algo que sale y entra. Y se puede como y mover. se palpa, se toca. Ok. Hay unas que cuando empiezan a hacerse, empiezan con dolor, esas que son más pequeñas, que a veces nada más se identifican por ultrasonido. Pero ahí sí, no necesariamente un ultrasonido no es, o sea, ahí sí quiero ser muy puntual porque no el ultrasonido que diga que tengas hernia, vas a tener hernia. ¿Sí me explico? Sí. El ultrasonido es muy operador dependiente, o sea, quien te hace el ultrasonido, quien tenga la experiencia de hacerte el ultrasonido, va a determinar si tienes una hernia o no. El doctor ahí es donde tiene que valorar, bueno, el especialista tiene que valorar si realmente tiene un orificio o nada más son estas hernias que yo les digo hernias de ultrasonido. Ok. Para comprobar mejor se puede hacer una tomografía o una resonancia magnética, que son dos estudios diferentes. Ok. Para comprobar realmente si sí es una hernia y si sí es realmente lo que le está ocasionando ese dolor al paciente. Ok, ahora, lo platicábamos ya en episodios anteriores sobre el tema de la gastritis, creo que es algo muy común en los mexicanos por el tipo de alimentación que llevamos, los hábitos, incluso el estrés, ¿no? ¿Cuándo diferenciar de una simple acidez, reflujo o dolor de una hernia? ¿Cuál es el nombre de esta hernia? O sea, que puede llegar a ocasionarnos en esta parte. Es que hay hernias externas, Ajá. que son las que acabamos de mencionar hace Sí. rato de la pared abdominal, y hay internas. Las hernias internas, esa es una que se llama hernia hiatal, Ajá. que de hecho también llegan a la consulta, doctor, es que tengo una hernia hiatal. No todas las hernias hiatales se tienen que operar. Y no todas las hernias hiatales dan reflujo o gastritis, efectivamente. ¿Pueden ser silenciosas? Pueden ser, o sea, puede ser que es nada más un tema de hiperacidez, o sea, más acidez. Sí. O que si tengas un defecto. Lo que pasa es que el hiato es el orificio por donde pasa el esófago. O sea, el esófago es un tubo del cuello y entonces pasa por esa estructura que se llama hiato, por eso se llama hiatal. Ok. Y de luego es el estómago, que es una bolsa. Por ese mismo orificio el estómago se puede subir y ahí es cuando se llama hernia hiatal. Eso es lo que puede pasar. Okay. ¿Cómo podemos saber mejor? Sí se puede por síntomas, pero lo ideal es por una endoscopía. Ok. Hacen las endoscopías, que es un tubo que meten en una cámara y ya es cuando revisan por dentro que sí realmente sea una hernia la que está ocasionando todo este problema de reflujo, porque a veces los pacientes lo refieren cuando se acuestan o cuando comen un poquito más y sienten que se regresa, y es casi hasta que toman agua, hasta con el agua que tienen esa sensación, ahí es cuando hay que sospechar que tenga una hernia. Y por ejemplo, ahorita me gustaría hablar de la endoscopía porque es algo muy común que, como le digo, muchas personas padecemos de gastritis, pues es como que algo que tendríamos que hacer, ¿no? Pero antes de eso, ¿cómo entonces, si presenta síntomas físicos, cuáles serían de que es una hernia hiatal? Ok. Sí sienten dolor, pueden sentir un dolor aquí en dicen en la boca del estómago. Ok. Se siente como un dolor, a veces como un hueco, pero la sensación que más refieren es que se regresa ácido. Mucho reflujo. Eso, reflujo, exactamente. Un reflujo crónico quiere decir, o sea, de mucho tiempo, quiere decir que sí, probablemente tengan una hernia. ¿Y reflujo crónico hablamos de todos los días de la semana o pueden ser variados? Casi que con lo que te decía, con el agua tienen y se regresa, eso ya ves de que es más habla. Obviamente, si el paciente no se cuida y tiene reflujo, pues esa es la causa, ¿no? La comida, los irritantes y todo eso. Si el paciente, a pesar de que se cuide, cuando se acuesta, cuando tiene, sobre todo por el tema de gravedad y todo eso, y siente que se regresa todo eso, sí podemos estar hablando de que puede tener una hernia hiatal. Y eso es recomendable, me imagino que de momento, o sea, antes de que se opere, una medicación previa para evitar esos síntomas. Sí, lo primero que cuando llegan a consulta estos pacientes es dar tratamiento, Ajá. más o menos de 3 a 4 semanas, un mes.
Y si responden bien y luego ya no tienen ningún síntoma, quiere decir que no hay ningún problema. Cuando a pesar del tratamiento se cuidan y siguen con el problema, entonces ahí sí está indicado hacer una endoscopía para ver si tienen una hernia de tal. ¿Y hay como algún rango de edad en el que digas, no sé, de 30 a 40 años, puedes predisponer para que tengas este tipo de hernias? ¿De hernia de tal? Ya tal, ajá. No hay un rango específico, sí es más común en personas a partir de los 45, 50 años. Okay. Sobre todo también cuando vas subiendo de peso y depende de los hábitos, ¿no? Pero hasta me ha tocado en jóvenes, desde 20 años, 18 años, que ya tienen este problema de nacimiento. Sí, que son O sea, hereditarias también. Exacto, hay unas que vienen congénitas de nacimiento y hay otras que son adquiridas, o sea, que son después ya de los 45, 50 en adelante. Y es recomendable el uso de fajas porque de repente he visto personas que tienen hernia en esta parte del abdomen o tienen sobrepeso y utilizan las fajas como para ese soporte y que no vaya a tener alguna consecuencia mayor. ¿Es importante usarlas para prevenir y como tratamiento? Muy buena pregunta, porque hay veces que dicen, no, pues con la faja ya se me va a curar, ¿no? Sí. O se me va a quitar. Cuando usan las fajas, o sea, sí está bien usarlas, pero lo que no está bien es que pensar que eso te va a evitar que se te va a curar la hernia. Eso es una manera de sostener, de ayudar. Prevenir. De prevenir, exactamente, esa es la palabra, de prevenir a que no se salga o no crezca la hernia, pero se tienen que operar. Y si funcionan, o sea, la faja la pueden usar incluso en lo que se programa la cirugía y después de la cirugía también. 1 mes, 2 meses, es bueno que la sigan usando, les da seguridad y además evitan que se formen, que se acumule líquido o agua después de la cirugía. Personas que se dedican a la construcción o que están en constante esfuerzo, como que cargan garrafones de agua, así, he visto que esas personas son las que mayormente utilizan fajas. Entonces, ¿es recomendable que las sigan usando si su trabajo implica hacer un mayor esfuerzo físico? Sí, sí ayuda. Sí ayuda, por ejemplo, si ya tuvieron cirugías abdominales o algo así, sí ayuda a prevenir en ese sentido acá. Porque hay otras hernias también que son en la espalda. ¿Hay más? Esas, digo, son ya del área de traumatología y de neuro, pero esas hernias, esas ya son diferentes, pero también les ayudan ese otro tipo de fajas de sostén. Pero para abdominal también es bueno que las usen para prevenir, pero ya que tienen la hernia, Ya no. Sí, no, ahí sí. Pero, y ojo, también diferenciar entre una faja de eso como una cinturilla, ¿no? Porque creo que también tenemos un poquito, como que las personas no tienen mucho conocimiento sobre eso y a veces los ves en el gimnasio con la cinturilla de X o Y Marca. personaje y es como de... Pero no son las indicadas, tiene que ser las correctas que son para uso de rudo, no pesado. ¿Cómo son las correctas? Las correctas son elásticas abdominales. Okay. O sea, de esas. Hay unas también que usan para columna. ¿Como de cuero? Como que tienen velcro. Ah, ok. Para cerrar así. Esas también se pueden utilizar. Cualquier tipo de faja abdominal, la verdad es que no hay, digo, a excepción de las ¿Cinturillas? ¿Son buenas usar? ¿Las cinturillas? Sí. No, ahí sí desconozco, no te podría decir. Ok, pues entonces O sea, no vayan a usarlas si no, quieren prevenir. Esas no, Prevenir no no se sirven, previene. Con fines médicos no sirven. Ah, perfecto, muy bien. Eso es lo que hay que aclarar. Ah, exactamente. Y si yo tengo una hernia, ¿cuáles serían las limitaciones que tengo que tener para que no crezca o no se vaya a reventar o no vaya a tener alguna consecuencia más grave? No cargar mucho peso y no subir de peso. Son las 2 indicaciones principales para que esa hernia no crezca o no se complique. O sea, y de ley con el paso del tiempo la hernia va a crecer sí o sí, aunque si no te la quitas. Sí, es un hecho que va a ir creciendo conforme va. O sea, es rara la hernia que dura muchos años igual, siempre se debe de tratar. tratar. Y por ejemplo, quiero también sumar a
a tu pregunta, el hecho de que muchas personas no tienen los recursos económicos para poder pagarse alguna operación, una cirugía así, o quizás sí, pero programarla con mucho tiempo para poder ahorrar, etcétera, por los problemas también de que nos encontramos en el sector salud, en el que hay muchísimas personas, hay una lista enorme. ¿Qué le recomendarías a esas personas para poder como un poquito mitigar este problema? Sí, ahí sí recomendaría las fajas, Ok. que se quede, o sea, que se quede claro que no va a resolver el problema la faja. Sí, claro. Sí va a evitar a que se compliquen en lo que se atienden esa hernia. Ujú. Pero sí es muy importante no cargar más del peso debido, o sea, no más, por decir, si me dices un peso, no más de 15, 20 kilos ya es mucho. O sea, ya tienen que evitar tanto eso para el esfuerzo, porque el mismo esfuerzo de cargar y hacer Sí. hace que se distienda el abdomen y que lo que está dentro, que son los órganos, salgan y se haga más grande el agujero. En términos sí, de una hernia es el agujero. Sí. Entonces, evitar cargar y subir de peso. Eso sí, subir de peso está de ley. prohibido y cargar. Y una vez que yo es- ya me operé, ¿qué actividades son las que puedo hacer después? Puedes, o sea, sí puedes caminar. Cualquier tipo de hernia que te opere, sí puedes caminar. Puedes subir y bajar escaleras un par de veces al día, más o menos. Sí les recomiendo no manejar esa semana. Y después de ese tiempo de recuperación, casi te diría que en 6 semanas, 4 o 6 semanas, prácticamente ya puedes volver a hacer ejercicio, volver a tus rutinas normales de día a día, ¿no? O sea, si yo hacía, por ejemplo, mucho ejercicio, CrossFit, cargaba mucho peso, me imagino que ya no puedes hacer lo mismo que hacías antes, ¿verdad? Tienes que bajar el De peso. hecho, yo siempre les digo que tienen que ir empezando poco a poco de lo que cargaban antes. Obviamente si eso fue lo que les ocasionó la hernia, sí ya no deben de subir de ese peso e irse paulatinamente, o sea, incrementando poco a poco, regresando. Sí van a poder hacer otra vez, pero sí obviamente con mayor cuidado Va a tardar para tiempo. que no vuelva a pasar, porque sí les puede volver a pasar. Ok. Pues muchísimas gracias, Doc. Como siempre, en cada episodio nos vamos con un poquito más de conocimiento, más prevención, más cuidados, el querernos, el respetar nuestro cuerpo y pues darnos una ayudita, ¿no? Cuidando y teniendo estos cuidados que nos está diciendo nuestro especialista. Y siempre estar informados, no mal informarnos, porque como dices, hay tanta mala información también en redes sociales que luego nos autodiagnosticamos o nos autosuplementamos con cosas que no nos debemos tomar, entonces qué mejor que acudir con un especialista. Muchísimas gracias, Muchas doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea la primera de muchas. Claro que sí. Así es, pues Mucho muchas gusto. gracias y esto fue Copas Vacías. Vacías. Nos vemos la próxima. Gracias, Bye. Doc. Muchas Gracias, gracias. doctor. A ponernos la cinturilla. El Hospital Country 2000 presentó